Así es, Pedro, estamos, como decías vos, con esta visita especial que habíamos anunciado de la doctora Laura Rodríguez de Viñas, pero que todos conocen simplemente como la doctora Viñas. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por invitarme. Ayer estábamos hablando del Día Mundial de la ACV, que bueno, se trataba de una jornada de prevención, difusión sobre esta patología que es tan común en nuestro país y en el mundo, este accidente cerebrovascular cada 4 minutos ocurre en nuestro país a nivel mundial. Es la primera causa de discapacidad permanente y la segunda causa de muerte. Y me llamó la atención una estadística que hablaba de entre 50.000 y 60.000 casos nuevos de accidentes cerebrovasculares que ocurren cada año en la Argentina. La verdad que... Sí, de acuerdo a la guía estadística hecha en Junín, con un estadista muy importante, es un médico estadista, se ve que cada 100.000 habitantes, el 76.5% de los pacientes sufren un ACV en el año en Argentina. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la prevención de los factores de riesgo y la rápida intervención en el accidente cerebrovascular hacen que el resultado sea muy bueno, teniendo en cuenta que de este porcentaje que yo hablé, el 30% de los pacientes por ACV mueren y el 30% restante pueden quedar con secuelas. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los síntomas iniciales, cuáles son los factores que pueden proponernos a nosotros la posibilidad de tener un ACV. Y entonces... ¿Cuáles serían estos? Porque tengo precisamente algunas preguntas que nos hacen llegar acerca de eso. ¿Cómo saber o qué síntomas son los que se presentan antes de que ocurra un ACV? A ver, nosotros tenemos factores de riesgo para el ACV, que son factores, algunos modificables y otros no modificables. Yo no puedo modificar el sexo, por ejemplo, o no puedo modificar la edad. Y sé que a partir de los 50 años la posibilidad de un ACV aumenta. Si en eso tengo además factores como la hipertensión, la diabetes, o soy fumador, o consumo drogas, la probabilidad aumenta en forma importante. Hay una escala, la escala de Framingham, que hace que yo pueda establecer a ciencia más o menos cierta de qué factores son los que están influyendo y qué probabilidad tengo yo de sufrir un ACV en los próximos años, ¿sí? ¿Cuáles serían los modificables? Los modificables, diabetes, hipertensión, colesterolemia, el estrés, la falta de ejercicios, la obesidad, la dieta, ¿sí? Son factores que obviamente yo puedo tener a diario modificado en forma constante, con lo cual yo voy a lograr tener una muy buena calidad de vida. Bueno, de acuerdo a los mensajes que nos han hecho llegar oyentes, cuáles son los tratamientos más efectivos y demás, en general están todos relacionados también con cuáles serían los primeros síntomas, qué es lo que podemos detectar. En caso de detectar de que alguien está por tener un accidente cerebrovascular, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, antes tengo que decir, el ACV es un proceso por el cual se obliteró un vaso, ya sea porque haya un coágulo, porque haya un émbolo o porque haya sangrado, ¿sí? Entonces esto es distinto si tengo un ACV isquémico. Si este ACV isquémico, que es la falta de circulación exclusivamente, se produce por poco tiempo, como son los accidentes isquémicos transitorios, o si es una isquemia ya instalada, que obviamente me va a llevar a daño cerebral. Bien. O el otro caso es que un vaso se haya roto y que se produzca una infiltración de sangre dentro del tejido cerebral con bloqueo de la circulación en el territorio donde no llega y producción de edema. Entonces, obviamente, esto es totalmente distinto. Pero, a ver, desde INECO, que es el Instituto de Neurociencias en Buenos Aires, hay una sigla que se llama ABRAZO, con H,
pensando en un paciente que pierde el habla, en un paciente que tiene una disminución de la fuerza en los brazos, o que tiene una sonrisa o una facies asimétrica, inmediatamente llamar al 911, ¿sí? Sobre todo si ese paciente tiene más de 50 años, si es hipertenso, si es diabético, que se conozca que dejó la medicación o que la medicación no le fue suficiente, ¿sí? Con esto simplemente, y lo antes posible, porque hay tratamientos que dentro de las 3 horas pueden evitar que el paciente tenga algún daño residual, obviamente que es muy importante a tener en cuenta. Seguro. En el caso de que haya algún tipo de lesión cerebral, que esto afecte el sistema motriz y demás, los tratamientos que son más aconsejables, por ejemplo, para esas personas, para que vuelvan, no sé si pueden en su totalidad volver a tener una vida normal como la que tenían antes de una ACV. Mire, antes se decía que un paciente que había padecido un ACV y que quedaba secuelado era de por vida. Actualmente se sabe que hay una neuroplasticidad a nivel cerebral que mejora la aparición de estos síntomas, moldeando, digamos así, la función de otro grupo neuronal. Por lo tanto, las secuelas van a depender de cuánto es lo que yo instale la rehabilitación rápido y cuánto tiempo puedo permanecer yo con la rehabilitación mejorando la actividad física del paciente, ¿sí? Entonces, si bien va a quedarme con secuelas, también depende del accidente vascular, como expliqué recién, pero si bien queda con secuelas, la rehabilitación, dada la neuroplasticidad, puede ser más significativa que lo que se pensaba antes. Bien, me preguntaba con respecto a algunas preguntas y además digo, consecuencias en general y su experiencia personal. Le dicen cuáles son los más comunes y de acuerdo a qué tipo de factor que haya influido para que se produzca este accidente. Generalmente es la falta de controles de los factores de riesgo, de la hipertensión, de la diabetes, son fumadores, estos que dicen, bueno, fumar no importa, de algo me tengo que morir, y en realidad no tendría que ser así. Tenemos un fumador del otro lado compulsivo, entonces ahí está. Por otro lado, en la dieta rica en grasas saturadas es muy mala. Los alimentos trans son absolutamente nefastos para la evolución de las membranas internas de los vasos, ¿sí? Entonces, si el endotelio se ve bloqueado por cantidad excesiva de colesterol, hace que esto pueda aumentar la factibilidad de un accidente cerebrovascular, ¿sí? En cuanto a la alimentación, y ya que nombraban los alimentos trans, digo, en esto será necesario prestar mucha atención al etiquetado cuando hace referencia a algún tipo de modificación, pero buscar lo natural. Poca grasa o nada, poca carne, aumentar las frutas, la verdura, aumentar la actividad física, controlar el peso, eso es para todos. Básicamente, digamos que sería tratar de llevar una vida mucho más ordenada. Tratar de llevar una vida no solamente sana. para esto, digo, sino para también cualquier otro tipo de si uno enfermedad. tiene en cuenta que los ACV, recién usted me preguntó la etiología, hay distintas causas. Estos son factores predisponentes que hacen que se rompan los vasos, pero también existen coagulopatías, existe consumo de drogas, dado que actualmente los ACV cada vez se ven en personas más jóvenes por estos factores, o directamente cardiopatías embólicas o trastornos carotídeos. Entonces, obviamente yo tengo que tener en cuenta todos estos factores de riesgo que son los que están contribuyendo a aumentar la posibilidad de la ACV. Bien, yo había tratado de sintetizar entre los mensajes que habíamos recibido desde más temprano esto de si era prevenible, si era tratable y recuperable. Digamos que ha estado respondiendo un poco a esto. Es prevenible, los ACV isquémicos son tratables, hay ACV hemorrágicos que se deben, por ejemplo, a una hemorragia subaracnoidea por una ruptura neurismática, y obviamente eso también es tratable desde el punto de vista quirúrgico. Hay hematomas intraparenquimatosos que se producen cuando son corticales, también son tratables.
Y el otro que usted me Es preguntaba que sí, es si son tratable y recuperables. recuperable. Recuperables sí, en la parte de, depende de los ACV, el 80% de los ACV son ACV isquémicos, entonces sí son recuperables en la medida en que yo pueda hacer el diagnóstico temprano. Actualmente existen unidades de stroke que son las que dentro de las 3 horas de producido el ACV pueden disolver el coágulo dentro del vaso a través de la anticoagulación específica arterial con una sustancia que se llama RTPA que produce rápidamente la disolución y la vuelta a la normalidad del paciente. Hay otros casos dentro de las primeras 6 horas, cuando esto no se ha podido hacer, que sí o sí necesitan un stent para dilatar el vaso y también son recuperables. Y hay otros casos donde ya fuera del tiempo terapéutico, o sea, fuera de la ventana terapéutica, se recuperan a través de una rehabilitación, pero siempre cuidando los factores de riesgo. Esto es lo que se llama prevención secundaria. Bien, estaba recién o en varias oportunidades se había referido a esto de que sean isquémicos. ¿Qué características particulares tienen estos y en qué se diferencia con otro tipo de accidentes y cuáles son? Los isquémicos o los hemorrágicos. Los isquémicos pasajeros, digamos así, los accidentes isquémicos transitorios, son aquellos donde el paciente siente un pequeño déficit que es momentáneo, que no dura más allá de 2 o 3 horas y que cede. Esto es tan grave como cualquier otro accidente cerebrovascular porque la probabilidad de que produzca otro accidente dentro de las primeras 24 o 48 horas es altísimo porque estoy teniendo liberación de coágulos, nosotros llamamos trombo blanco, producido a punto de partida de alteraciones en la membrana de las carótidas que suben directamente al cerebro. Esto es uno. Y esto obviamente es prevenible y es tratable rápidamente. ¿Sí? En cuanto al accidente instalado, el accidente isquémico, que es el bloqueo de la circulación, no entra oxígeno, no entran nutrientes al cerebro, producen una lesión cerebral que mientras antes yo actúe, voy a producir menor daño secuelar. Entonces, quiere decir que en ese ACV yo voy a tener lo que se llama un core y una sustancia de penumbra isquémica. Lo que yo trato de salvar es no la donde se produjo la lesión, sino la penumbra isquémica, que mientras antes actúe cada vez va a ser menor. Bien. Cuando hablamos de una lesión cerebral, muchas veces no encontramos las palabras comunes para que la gente sepa en realidad qué es una lesión y qué es lo que puede producir a futuro en su vida diaria. El vaso cerebral se puede bloquear en cualquier parte del cerebro, ya sea en la parte superficial o en la parte profunda. Si yo tengo una lesión cerebral superficial, voy a tener pocos síntomas, ¿sí? Pero no quiere decir que sea menos grave. Pero puedo tener un trastorno del habla, puedo tener una disminución de la fuerza, como yo dije recién, en un brazo, en un miembro superior o incluso en un miembro inferior, no todo junto, porque eso me está marcando compromiso de un vaso mayor. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de compromiso de vasos, un vaso chiquito me va a dar pequeños síntomas, un vaso grande me va a dar grandes síntomas. Y si es una hemorragia, generalmente el paciente pierde la conciencia, porque la sangre irrita todo el cerebro y me lleva a la pérdida de conocimiento. Claro. Muchas veces cuando hay personas que dicen, empiezo a sentir esto que se adormece parte de mi cuerpo, un costado, desde el cuello, esto porque hemos estado charlando acerca de su visita acá y a veces suelen